En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, estamos iniciando hoy un retiro de Semana Santa y me gustaría conducirlos en estos días para que ustedes consigan observar espiritualmente la profundidad de aquello que celebramos todos los años, nuestra salvación realizada en la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El centro del año litúrgico es el centro de nuestra espiritualidad, pero sobre todo, una cosa tan importante que la Iglesia repite todos los días, en la misa, en el sacrificio de la misa, la renovación del sacrificio redentor de nuestro Señor Jesucristo. Pero para que entendamos eso, me gustaría proponerles un abordaje que tal vez algunos podrían encontrar algo inusitado. Fuera del esquema de Semana Santa, nadie predica sobre esto en Semana Santa. Me gustaría contarle a ustedes de la lucha de nuestro Señor Jesucristo con Satanás y sus demonios. ¿Por qué? ¿Por qué es esto? Porque las personas perdieron la noción de lo que es verdaderamente la redención. La propia palabra redención, redemere quiere decir comprar. Redimere quiere decir comprar de vuelta. Así que yo compro de vuelta ¿qué? Una humanidad que estaba esclavizada. Gente, esto es una metáfora, es una comparación, pero que dice una verdad, ¿bien? Es como si Lucifer y sus ángeles fueran verdaderamente propietarios de derecho de la humanidad, de los seres humanos. Todos somos esclavos de ellos. Esto es verdad. ¿Verdad cómo? ¿Esclavo cómo? ¿De qué forma? Etcétera y tal. Ahí podemos explicar teológicamente porque hay nuances en esta esclavitud, pero es una verdadera esclavitud. Existe un verdadero dominio de los demonios sobre cada ser humano que nace. Y nuestro Señor Jesucristo vino a redimir, quitar el dominio de un mal Señor que nos esclaviza, que nos conduce a la muerte, destrucción, para ser el bondadoso Señor. Él es nuestro Señor. Así que nosotros necesitamos ser esclavos de amor de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo es que esto ocurrió? ¿Cómo es que fue nuestra redención? ¿Qué es esta lucha de Jesús con Satanás? Me gustaría abordar este tema por una razón muy simple. La gente perdió la noción de lo que es la verdadera maldad. La gente queda diciendo, Padre, pero ¿cómo es que Dios no le da una chance a Satanás? ¿Será que los demonios no van a arrepentirse? Hoy en día está muy de moda la reedición de una herejía antigua llamada Apocatástasis, una herejía ahí de la época de Orígenes, siglo III, después de Cristo, en que Orígenes creía que los demonios al final Dios le iba a dar una chance y se iban a convertir. Eso fue claramente condenada por la Iglesia como una herejía absoluta y no tiene cabida. ¿Por qué no tiene cabida? Bueno, por la propia naturaleza de los ángeles que no quieren volver atrás. Pero ¿por qué es que las personas tienen dificultad de entender esto? Por varias razones. Son dos dificultades básicas. Primero, que las personas no entienden que es un pecado de malicia. ¿Qué es el pecado propio de los ángeles? Y después tampoco entienden qué es el sacrificio. Sacrificio que los ángeles deberían ofrecer y no ofrecieron, ángeles malos, y el sacrificio que Jesús vino a ofrecer en la cruz. Yo aquí coloqué una especie de índice en temas de lo que vamos a tratar.
Pero vamos a partir aquí haciendo una meditación. Mira, las personas miran a Jesús y todas las maldades que él sufrió en la cruz y dicen así, pero Dios es misericordia. Si Dios es misericordia, entonces, evidente, no podemos decir que Judas está en el infierno. No podemos decir que los fariseos, los jefes de los sumos sacerdotes no están en el infierno. No podemos decir que Pilatos, Herodes están en el infierno. Porque a fin de cuentas, Dios es misericordia y ciertamente Dios los perdonó a todos ellos. Mis queridos, eso es lo que el diablo quiere que tú creas. Déjame explicar aquí para que tú entiendas verdaderamente contra qué es lo que Jesús vino a luchar. Necesito contarte lo que es un pecado de malicia. Vamos, tú estás midiendo al diablo por tu medida. Tú quieres, supongamos, voy a suponer que tú seas mínimamente católico, ¿bien? Supondré que eres mínimamente cristiano. Estás escuchando Retiro de Semana Santa. Así que, generalmente, ¿cómo es que son los católicos? La experiencia que tengo en el confesionario es que 99,99999% de los pecados que la gente presenta en el confesionario son pecados de ignorancia y pecados de debilidad. Difícilmente pecados de malicia. Porque personas que cometen pecado de malicia generalmente no vienen al confesionario. ¿Qué es pecado de debilidad? Pecado de debilidad es lo siguiente, miren. Tú tienes dentro de ti un campo de batalla. Tú tienes tu alma. Tú hiciste la catequesis, escuchaste predicaciones, participaste de Semanas Santas, etcétera y tal. ¿Cuántas veces tú, conmovido, sinceramente, te pusiste en la fila para besar la cruz de Cristo en el Viernes Santo? ¿Cuántas veces tú te conmoviste meditando sobre la pasión? ¿Cuántas veces tú viviste una reflexión sobre la pasión de Cristo diciendo, Jesús, no quiero volver más a ofenderte? ¿Cuántas veces tú miraste una gravura, una imagen de Jesús, todo desgarrado, chicoteado, con heridas en el rostro? O quién sabe, tú miraste la película de la Pasión de Cristo de Mel Gibson, tan famoso. Quien no lo ha visto todavía, yo aconsejo que lo vea. Semana Santa es tiempo de ver esa película. Vean la Pasión de Cristo. Tú miras las llagas de nuestro Señor, quedas conmovido y dices, Señor, yo no voy a volver a pecar. Y baja a la esquina y pecas de nuevo. ¿Qué es lo que pasó? Se llama debilidad. Tú dices, yo no voy más a pecar, pero, qué sé yo, alguien te irritó. Y tú, porque tienes dentro de ti una pasión, una emoción llamada rabia, tú dices, Jesús, yo seré manso y humilde como tú fuiste en la cruz, etcétera y tal. Alguien te irrita. El vecino coloca el sonido alto en Viernes Santo. Tu hijo viene a tirar tu falda o la manga de tu camisa en el momento en que tú estás rezando. Aquello es irritante. Y de aquí a poco tú vas y no solamente quedas irritado, tú pecas, tú consientes con la irritación. Pero será el infierno. Este niño que no me deja rezar. Yo ya estaba aquí entrando en cuarta morada, con paciencia infusa, y viene este socio del demonio, este niño, el capeta, el
perro de los infiernos que me viene a molestar. Hiciste ese escándalo advertidamente con tu hijo, con tu vecino, mandaste a tu vecino al infierno, etcétera y tal, tú pecaste. Evidente que tú pecaste. ¿Mm? Ahora, gente, solo que eso que estoy describiendo es un pecado de debilidad, porque una pasión te arrastró donde tu voluntad no quería ir, y tú fuiste débil, no supiste resistir o no supiste trabajar tus sentimientos. Estás meditando la pasión de Cristo aquí, y ahí la vecina, que es más bonita que tu mujer, te atrajo. Y tú pecaste. Una división tú no querías, pero fuiste. Tú hiciste propósito firme. Yo no voy a ver más pornografía, no me voy a masturbar más. Hiciste propósito firme. Primera virada de video en los reels y viene una sugestión y caes inmediatamente. Tú dices, yo no voy más a quedar con esta cosa de dinero, no sé qué. Y tú pasas ahí, en la casa de un pariente tuyo, ves el dinero, no, este tipo está podrido de dinero y yo tengo que pagar esta deuda y tú quedas ahí en el va, no va, luchas internamente y tú caes. Esos son pecados de debilidad. El pecado de Pedro. Frente a la empleada del sumo sacerdote, Pedro, traicionado por su acento, tú eres de ahí, de la tierra de Jesús. Y él niega. ¿Por qué? Porque había una pasión llamada miedo. Aquello se llama cobardía. Pedro amarilló. Estaba con miedo de morir. No quería morir. Y él negó a Jesús. Ahora, yo quiero que ustedes entiendan la diferencia entre lo que Pedro hizo y aquello que Judas hizo. Judas no tenía razón alguna. No tenía ninguna pasión mandando a Judas a hacer aquello. Eso fue pecado de malicia, que es el único pecado que los ángeles son capaces de hacer. Hicieron una vez por todas ahí atrás, después que fueron creados. No hay ángel con pecado de debilidad. Ángeles no tienen pasiones, no tienen sentimientos, así que el pecado de malicia es más grave que el de debilidad. Segundo tipo de pecado, ahí, más allá del pecado de debilidad, pecado de ignorancia. Jesús en la cruz dijo, Padre, perdónalos, ellos no saben lo que hacen, porque es de todo posible y probable que aquellos soldados que estaban allá estuvieran cometiendo aquellos pecados de ignorancia, en el sentido de que no sabían exactamente quién era Jesús, más allá de que estuvieran pecando. Estaban pecando. Aquí la ignorancia aquí para ser pecado no es una ignorancia total, ¿entendiste? Ellos sabían que estaban matando a una persona con demasiada crueldad, que se estaban pasando del límite, que como soldados debían cumplir la orden de su superior de ejecutar. No fueron ellos quienes juzgaron. Los que hicieron el juicio errado de Jesús fueron los sumos sacerdotes, Pilato, etcétera y tal. Los soldados tenían que velar y ejecutar, pero los extremos de crueldad que esos soldados ocuparon para con Jesús fue un asunto horroroso.
Lo escarnecieron, corona de espinas, manto de púrpura. Tomaban la vara, le pegaban en su cabeza, escupían. Profetiza, dice, ¿quién te pegó? Etcétera y tal, esto, aquello. Ah, rey de los judíos. Ah, ja, ja. Baja de la cruz. Ah, La crueldad de hacerlo cargar su propia cruz. O sea, ellos ahí cometieron pecados, pero la mayor parte de esos soldados ciertamente estaban pensando que estaban simplemente siendo crueles con un ser humano. Punto. No sabían lo que aquel hombre, que era Dios. Así que, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Pecado de ignorancia. Así que muchas veces pasa esto, de que la persona peca, pero no tiene claridad exacta de qué es lo que aquel pecado significa. No tiene claridad exacta de las consecuencias del pecado. Eso pasa mucho con niños, adolescentes, jóvenes sin experiencia, que creen que el asunto es una tonterita y cuando ven el tamaño de la consecuencia del pecado se asustan, pecan. Pero hubo ignorancia. Un ángel no hace eso, gente. Un ángel sabe perfectamente contra lo que está pecando. Y no solamente eso, quiero que ustedes entiendan que hay seres humanos que no cometieron pecado de ignorancia. Miren, los fariseos, los jefes de los judíos, ellos pecaron satánicamente, con pura malicia. Tomen ahí el capítulo 11 de San Juan, Resurrección de Lázaro. Miren, San Juan nos dice claramente que Jesús resucitó a Lázaro. Muchos judíos empezaron a creer por causa de la resurrección y que los jefes de los judíos decidieron matar a Lázaro. No solamente querían matar a Jesús, como querían matar a Lázaro, que es la prueba del crimen de ellos. O sea, miren, los judíos están ahí esperando al Mesías. De repente tú tienes este hombre que empieza a hacer milagros incontestables. Y ellos no pueden decir que él no está haciendo los milagros. Ellos ven que está haciendo los milagros. Mira, tú eres sumo sacerdote en el templo de Jerusalén y tu, entre comillas, profesión es esperar al Mesías. Tu profesión es esa, esperar al Mesías que estás haciendo el culto ahí en el templo porque va a venir el Mesías. Y cuando Él venga, Él va a dar señales de que es Él y empiezan los milagros. La doctrina sublime, la santidad de vida, los milagros ocurriendo, el poder sobre los demonios. Gente, era una cosa inequívoca. No hay disculpita. Los jefes de los judíos no sabían quién era Jesús. Pero ¿cómo no sabían que era Jesús? Que resolvieron matar a Lázaro. Gente, eso es de smoking gun, como dicen los americanos. Es el arma con humo, es la prueba del crimen. Está el cadáver en el piso y tú con el arma con humo en la mano. O sea, esto no está esa cosa de ignorancia. Ellos no sabían quién era Jesús. Ellos sabían que Jesús venía de Dios. Ellos sabían que ellos estaban pecando contra Dios. Gente, esto es una característica de un pecado, de una gravedad. Es pecado de malicia. Mira, el pecado de debilidad es que yo tengo una pasión que me empuja y yo no consigo sujetarla. Pecado de ignorancia es que hay un conocimiento deficiente y yo hago la elección equivocada, peco, pero no con plena ciencia de lo que estoy haciendo. Estos fariseos y somos sacerdotes están haciendo un pecado de
perfecto conocimiento. Posso dizer isso dos Ahora, si yo puedo decir eso de los sumos sacerdotes, o que é que eu não posso dizer de Judas? ¿qué es lo que no puedo decir de Judas? Gente, Gente, Judas, Judas, Anás y Caifás no quedaron dia 3 anos. noche y día 3 años con Jesús. Judas quedó. Judas sentou-se à mesma mesa, comeu Judas se sentó en la misma mesa, comió del mismo pan, como dice el Salmo. partilhaste o pão comigo. Amigo que compartió el pan conmigo. Viu todas as pregações. Judas escuchó todas las predicaciones, no solamente las predicaciones públicas, las predicaciones privadas que Jesús dio a él. Não somente. No solamente Judas Saiu para pregar y recibió de Jesús el poder de expulsar demonios. Judas hacía exorcismos. Señor, los demonios nos obedecen a tu nombre. Como assim? ¿Cómo así? Judas sabia Judas sabía quem era Jesus. quién era Jesús. Não foi fraqueza, No fue debilidad, não foi ignorância. no fue ignorancia, fue malicia, y es por eso que Pessoas têm uma dificuldade las personas tienen una dificultad enorme de verdadeiramente entender a batalha de Jesus, la batalla de Jesús y la derrota que Jesús realizó contra los demonios en la cruz, porque las personas miden a maldade, la maldad y la malicia a partir de su propia mediocridade. mediocridad. Você é tão medíocre que até os Tú eres tan mediocre que hasta tus pecados son mediocres. Você é tão medíocre Tú eres tan que mediocre você que tú no consigues concebir que existe pecado diferente do seu, diferente del tuyo. entendeu? Você vai ¿Entendiste? ser, Tú, se você for condenado ao inferno, si tú serás condenado al infierno, tú serás un pecador mediocre en el infierno. você não vai estar Tú lá, no estarás, como diria Dante, como diría Dante en la Divina no Comedia, círculo en el noveno círculo infernal, onde está Lúcifer, donde está Lucifer con Judas en la boca de él, você não vai en la estar boca lá suya. juntinho com No estarás ahí juntito con Lucifer. Estarás en otros círculos del infierno porque eres tan mediocre que você que entende pecado de verdade. no entiendes pecado de verdad. Mas para os demônios, isso Pero para los demonios eso basta, es suficiente. para usar a linguagem, Para usar el lenguaje você não vai de ser C.S. Lewis, uma refeição tú suculenta, no serás un almuerzo suculento como Judas, como Hitler, como Stalin. vai ser Serás carne de segunda. carne de segunda, pero O que importa ¿todo é bien? o inferno, lo que importa es que te vas al infierno, com toda a sua pseudo-misericórdia. con toda tu pseudo misericordia. Deus não vai Ah, te condenar, Dios no me va a condenar si yo fui débil. mas você condena a sua mulher se ela fosse Pero tú fraca. condenas a tu mujer si ella es Se a mulher fosse fraca, débil. você ¿Ah? condenaria. Si tu mujer fuera débil, tú la condenarías. Tú condenas a tu Ele socio apunhala você, cuando él te apuñala a ti por debilidad. quer dizer, misericórdia para comigo. Misericordia para conmigo, ¿eh? É uma pseudo-misericórdia. Una pseudo misericordia. Uma pseudo-misericórdia. Pseudo misericordia. Meus queridos, eu quero que vocês Mis queridos, yo quiero que entiendan lo siguiente. lutar Nuestro Señor Jesucristo vino a luchar contra una especie de malicia, de maldad que irá nos que levar a nos todos para llevará a o todos inferno. al infierno. Y si tú no entiendes Nos salvou, você de não qué es lo vai que Jesús nos salvou,
no vas a entender quién es Jesús y cuál es su obra de salvación. Así que tenemos que hablar del diablo. Tenemos que hablar de Satanás para entender esto. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los católicos cristianos está jugando con fuego. Ustedes están jugando con fuego. El diablo, vuestro adversario, el diablo, como un león a rugir, está alrededor buscando a quien devorar. Querems quem devoret. Y tú, desobediente, vas a ir a jugar con fuego. Queridos, es necesario que nosotros nos arrepentamos de nuestros pecados y volvamos bajo la autoridad de Dios. Necesitamos someternos, humillaros bajo la poderosa mano de Dios. Aproximémonos al trono de gracia en estos días. Aproximémonos en el trono de gracia de nuestro Señor Jesucristo, humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Él nos cuida, nos salva, porque pasa lo siguiente, lo que pasó con Adán y Eva en el paraíso, es lo que pasa cuando un niño desobedece a los padres. Papá, mamá dicen, no salga de aquí. El niño sale, atraviesa la calle y es atropellada. Fue eso lo que pasó con Eva. ¿Qué es la autoridad? Cuando tú tienes una autoridad, tú te pones bajo esta autoridad. Hay dos características de la autoridad, que es exactamente la autoridad que un padre de familia es llamado a tener. ¿Qué es lo que un padre de familia hace? Él provee y protege. Provee. Él da casa, alimento, ropa, etcétera y tal. Y protege. Derrama la sangre, etcétera, etcétera. Así que es por eso que la familia debe estar bajo la autoridad de la cabeza, que es el padre. Ah, padre, pero esa es una visión machista. Ah, usted no entiende que mi marido es alcohólico y usted tiene que ver que no es así. Calma. No estoy jugando de fingir que estoy en un mundo donde no existe el pecado original. Existe pecado original. Pero tu marido es funcional. Bien. Él es alcohólico, pero él es alcohólico todo el tiempo. Bueno, si él está totalmente disfuncional, entonces tú, mi hija, tendrás que hacer de autoridad. Tendrás que, si él no está funcional, te tendrás que colocar bajo otra autoridad superior, que es Dios. Es como si el padre de tu parroquia empieza a enseñar herejía, entonces en ese punto ahí tú no debes obedecerlo, pero si tu marido es funcional a veces, es solo en ciertas ocasiones, entonces en aquellas ocasiones que tú dirás, no, yo obedezco, conviene antes obedecer a Dios antes que a los hombres, pero en aquel punto que Él es funcional, tú te sometes. Bien. Así que es lo mismo con relación a la autoridad de la iglesia. Nosotros sabemos muy bien que vivimos situaciones en que, infelizmente, ni todo el mundo que es autoridad de la iglesia está funcional. Pero tú no vas a simplemente cortar los lazos y chao. Tenemos que ponernos bajo la autoridad que viene. Dios le dijo a Adán, no comas del fruto prohibido. Y Adán le dice a Eva, ¿por qué es que la serpiente fue tras de Eva? Porque ella estaba en la línea más débil. Ella estaba sometida a Adán, entonces era más fácil de tirar.
para que la serpiente tirara de allá. E Adão Y Adán, deveria que debería estar haciendo qué? proteger, Proveyendo y protegiendo a Adán, que debería estar derramando su sangre. Amad, maridos, amad a vuestras esposas como Cristo amó a su iglesia. Adán debería estar derramando su sangre para proteger a Eva. jogou Eva ¿Qué fue lo que hizo Adán? La primera cosa en el pecado original la tiró en las líneas del tren. Mira a la mujer que me diste. Então, gente, eu não sou Entonces, gente, yo no estoy siendo ingenuo aquí, o mundo ideal, diciendo, el mundo ideal de la autoridad y todos sometidos. No es eso. Yo solo estoy diciendo lo siguiente, que que existe uma desobediência. existe una desobediencia primera. Pode ser que a sua Puede ser que tu desobediencia sea por ignorancia, pode ser que a sua puede ser que tu desobediencia sea por fraqueza, por debilidad, mas a pero la desobediencia de Satanás, que es plenamente consciente com toda a força que ele tinha para y con toda la fuerza que él tenía para obedecer, es de pura malicia. contra isto que nós Y es contra esto que estamos luchando. No es contra la carne, contra la sangre, no es contra tu vecino, no es contra tu marido, no es contra tu esposa, no es contra esa persona que está a tu lado, es contra los espíritus malignos desparramados por los aires. Esta es nuestra lucha y es la lucha de Cristo. que fazes aqui, ¿Qué haces aquí, Jesús de Nazaret? ¿Viniste a importunarnos antes del tiempo? Nós sabemos, tu és o Sabemos, Santo tú de eres el santo de Dios. Deus. É a luta. Es la lucha. Jesus começa a vida Jesús pública empieza dele su vida pública después del bautismo João, no de Juan en el desierto luchando contra Satanás. Nosotros todos los años entramos en la Cuaresma y la iglesia empieza todos los años con el primer domingo de Cuaresma con la tentación de Cristo en el desierto. Pero si tú no entiendes qué lucha es esa, ¿cómo es que tú vas a entender? Si tú no entendiste la lucha original que está en el inicio de la Cuaresma, ¿cómo vas a entender la lucha final que está en el triduo pascual contra Satanás. de la lucha de Cristo contra Satanás? Entonces tú tendrás que comprender aquí, gente, tenemos que meditar y entender lo siguiente. Nosotros estamos con seres extremadamente maliciosos y poderosos que quieren llevarnos al infierno. Você não presta atenção Y si neles, tú no prestas atención en ellos, no te preocupes, ellos están prestando atención en ti. Padre, quedaré paranoico así. No necesitas preocuparte tanto. ¿Sabes por qué? Porque ellos tienen una correa, una cadena que los amarra. é como cão Es com como uma un correia, perro con una uma correia. correa que tiene una cadena, una correa que es extremadamente corta. O diabo e seus demônios, eles têm El poder. diablo y sus demonios tienen poder, tienen malicia. Querem nos Ellos nos quieren destruir, mas eles só vão até onde Deus pero ellos solo van permite hasta donde Dios y nuestro Señor Jesucristo lo permiten, e até onde a sua imprudência y hasta donde e a sua tu estupidez imprudencia leva você. y tu estupidez te llevará. Porque se você tem Porque si tú tienes un perro feroz, feroz, cruel e assassino, cruel y amarrado asesino, numa corrente, amarrado está se en una, fingindo de bonzinho, con una cadena que está fingiendo de buenito, como se está comportando como un poodle gracioso, gracioso y querendo fofito, que você vá lá pôr a mão, queriendo que tú vayas para allá a poner la mano. depois que você fica No reclames después cuando te quedes sin brazo. tá avisado, né? Estás avisado, ¿cierto? Jesús avisó. Ou seja, O sea, existe esta realidad, esta malicia. Entonces, qual foi a luta de nosotros necesitamos entender cuál fue la lucha de Cristo y de qué nos liberó. Nuestro Señor Jesucristo nos liberó, pero ¿nos liberó de qué? Nos liberó de la muerte eterna. Nos liberó de esta malicia, esa maldad, que es difícil incluso que nosotros concibamos esta maldad. Mas eu quero aqui Pero yo quiero aquí que tú entiendas que en la providencia divina, en la bondad de Dios, sin entrar en asuntos teológicos respecto de ángeles, Dios ya nos dio el Evangelio. Y cuando Él nos dio el Evangelio, Él nos colocó dos olhos
frente a los ojos la pura malicia de los sumos sacerdotes que planeaban matar a Lázaro para no dejar a las personas creer en Jesús. Nos dio la pura malicia de Judas, que no son ángeles del mal, no son demonios, pero son asimilables al demonio. ¿Por qué? Porque estaban cometiendo pecados típicamente espirituales, demoníacos. Es por eso que nuestro Señor llama a este tipo de pecado contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando tú pecas por debilidad, de las tres personas de la Trinidad, ¿cuál es la que llamamos de Todopoderoso? Dios Padre. Así que, por analogía, por apropiación, como decimos en teología, podemos decir que los pecados de debilidad son pecados contra Dios Padre. ¿Cuándo es que cuál de las tres personas de la Trinidad decimos que es la verdad? ¿No es el Hijo? Así que por apropiación, los pecados de ignorancia podemos decir que son pecados contra el Hijo. Tú estás pecando porque no estás buscando quién es el Hijo, no quieres saber, no estás ni ahí para aceptar la fe, conocerla con profundidad, ir detrás del verbo, de la palabra, de la verdad. Pero de las tres personas de la Trinidad, ¿quién es aquel que podemos llamar de bueno? Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el don de Dios. Es todo don que viene de Dios. Todo lo que es apetecible por bondad es el Espíritu Santo, y por eso es que el pecado de malicia es el pecado contra el Espíritu Santo, que Jesús dice que no tiene redención ni en esta vida ni en la otra. ¿Por qué? Porque es simplemente una constatación que vemos. Existen personas tan malas, que ellas ya no pecan más por ignorancia, saben lo que están haciendo, ya no pecan más por causa de debilidades afectivas, ellas pecan porque la voluntad de ellas, como la de los demonios, está fijada en una cosa mala. Para que tú observes eso, tienes ahí a Judas, tienes los fariseos somos sacerdotes, pero también tienes figuras políticas de nuestra historia, del pasado y del presente, por ejemplo. Supongamos que tú eliges a un idiota y le das poder político. Mira, un idiota, por ser idiota, él debería de vez en cuando acertar. ¿Entiendes? El tipo yerra en dos, pero acierta en una. De vez en cuando hace algo que promueve el bien común. Pero cuando tú ves una serie de políticos en el mundo entero, hace siglos, que no hacen otra cosa a no ser destruir una cosa tras otra con una constancia, con una perseverancia, con un foco. Gente, esa es la firma de Satanás. Todo lo que el tipo hace y decide es para destruir la familia, es para destruir el bien común, es para destruir la moral cristiana, es para perseguir la iglesia y para hacer con que la civilización caiga en el caos, encarcelar a las personas en la ignorancia, en el vicio, en el sexo depravado, en las drogas, etcétera y tal. Tú ves claramente que esta capacidad destructora es la firma de la acción del demonio en nuestro medio. Si tú no crees en demonios, yo no sé en qué mundo tú estás viviendo. Porque las personas quedan todavía alimentando esperanzas. No, pero es que ahora va a funcionar. Después que el asunto
Da siempre equivocado, errado. No, pero es que ahora no es posible, no. ¿Cuántas veces tú ya pronunciaste esta frase? No, ellos no tendrán coraje de hacer esto, pero lo hicieron. ¿Cuántas veces tú dijiste esa frase idiota? No, no es posible que ellos tendrán coraje de hacer eso. Y a la semana siguiente la hacen. Y tú te olvidas de esta tu proposición apodíctica. ¿Entendiste? No es posible. No lo harán. Pero continúan haciendo. Esto, gente, en política e incluso dentro de la iglesia. Porque no estaba solamente Herodes, Pilato en la política, también estaba Anás y Caifás en el templo. Estaba Judas, que era uno de los 12. Sacerdotes escogidos por nuestro Señor Jesucristo, apóstol. La maldad existe, pero tú prefieres creer en tus buenos sentimientos y no en lo que nuestro Señor Jesucristo, con su autoridad, de quien provee y protege, te dice a ti: obedece, no salgas de aquí, quédate en la iglesia que yo establecí, obedece los mandamientos, confiésate, anda a la Semana Santa confesado, haz tu Pascua, haz propósito, no peques más, obedece, ven acá. No. Tengo que tener buenos sentimientos, que todos los hombres quieren el bien, y te llevas un porrazo. No es posible que alguien vaya a hacer pacto con Satanás y te llevas un porrazo. No es posible que exista malicia, no. Evidente que toda esa cosa aquí inventada, de que los sumos sacerdotes querían matar a Lázaro, etcétera y tal, todo eso puede ser solo una creación de la comunidad primitiva prejuiciosa, quiere decir, los agiógrafos, o sea, aquellos que escribieron los escritos sagrados, son ignorantes, primitivos y supersticiosos. ¿Y quién es el inteligente? Tú. ¿Quién es la bondad? Tú. ¡Ja! Mira qué belleza. ¿Cómo es que tú vas a vivir la Semana Santa de esa forma? Con este nivel de ignorancia invencible. Yo quiero vencer tu ignorancia. Yo quiero transformar tu ignorancia invencible en tu ignorancia vencible. Vence ese asunto. Sal de esta trampa de ignorancia y comprende que si Dios vino a este mundo y Dios no vio otro remedio mejor para vencer la malicia y la maldad, a no ser hacerse hombre y morir en la cruz por ti, entonces tal vez, viendo este remedio, la enfermedad sea un poco más grave de lo que tú piensas. Nos sirven buenos sentimientos y pensamiento optimista. ¿Entiendes? Pensamiento optimista. Tenemos que ser optimistas. La humanidad entera será salvada y seremos felices montados en un pony color de rosa. Gente, existe optimismo culposo. Ese es un optimismo culposo, porque no tiene el mínimo fundamento en el mundo real. Si tú vas al médico y el médico te dice: mira, lo que tú tienes no es nada, toma una aspirina y anda a la casa. Entonces todo bien. Y si el remedio es solo una aspirina, entonces de hecho lo que yo tengo es posible y probable que no sea nada. Pero si el médico viene y dice: no, está todo bien, no tienes nada, pero vamos a marcar la primera sesión de quimioterapia. Opa,
¿Cómo así, quimioterapia? No, es que empezamos con la quimio, después hacemos radioterapia y después veremos si hacemos cirugía. Como assim? ¿Cómo así? Yo no tengo O nada. tamanho do remédio, Tamaño remedio, acho que liga creo que alarme, né? enciende una alarma Da doença que eu tenho. respecto a la Ora, enfermedad meus que tengo. senhores, Ahora, minhas mis senhoras, señores, mis señoras, queridos, mis queridos, se nosso Senhor não viu outro si nuestro remédio Señor no vio otro remedio para librarnos del infierno, para na cruz, a no ser morir en la cruz, se este é o remédio si para este es esse el tamanho de remedio para malícia, este tamaño de malicia, então não vamos entonces no vayamos, embarcar no otimismo no nos embarquemos en un optimismo culposo, miserável, miserable, nada vai acontecer. de quien dice nada va a pasar. Não. No, Por isso Cristo morreu por esto Cristo murió en la para cruz, salvar para a salvar humanidade desta a la humanidad de esta malicia, de esta maldad de los demonios. Por esto es que los apóstoles atravesaron los mares y continentes y murieron mártires. Por eso es que los santos a lo largo de los siglos dieron la vida. Millares y millares de cristianos murieron mártires. Millares de cristianos salieron de sus casas para evangelizar y ser misioneros. Millares de cristianos se enclausuraron en monasterios, hicieron penitencia. Millares de cristianos estudiaron día y noche las enseñanzas como santos doctores prudentes para darnos y traernos la solución, el remedio, la salvación de Cristo. Y tú, sentado en la cátedra de un Lucifer, soberbiamente, los juzgas a todos ellos diciendo, tontitos, no necesitaba nada de eso, porque Dios es una lindura. Tal vez este Dios que tú sigues sea un Dios falso, creado por tus sentimientos, pero que no tiene nada que ver con el Dios de los evangelios, que derramó sangre y vino a este mundo para salvarte. Es sobre este Dios, en este pequeño retiro de Semana Santa, respecto al cual me gustaría hablar. Que Dios te bendiga. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.